Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz sábado. Un gusto poder estar con ustedes en esta transmisión. Hoy la hacemos por este medio, dado que el clima nos está jugando una mala pasada. A veces llueve, se para, sale el sol, vuelve a llover y bueno, tenemos que acostumbrarnos un poco a estas situaciones. Vamos a hacer nuestra oración, vamos a pedir que el Señor nos acompañe a través de su presencia y vamos a también agradecer al Señor porque podemos estar aquí para poder estudiar su palabra y llenarnos de la presencia del Señor en nuestras vidas. Así que vamos a hacer una oración. Puedo pedirle ahí a Lucas, por favor, que nos hagas la primera oración. Muy bien. Les invito a ponerse realmente para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias estamos por este sábado que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos nuevamente, Señor, en tu presencia. Señor, a pesar de la distancia, podemos estar reunidos y juntos como iglesia. Señor, te rogamos que tú nos acompañes, que tú nos bendigas, que este culto, Señor, que vamos a brindarte a ti, sea, Señor, para nuestra alabanza hacia ti, Señor, que podamos elevar nuestro espíritu hacia ti y que, Señor, que tú nos llenes, Señor, de sabiduría en esta mañana. Que al estudiar tu palabra, Señor, podamos recibir el entendimiento, la sabiduría que necesitamos para podernos reforzar, Señor, espiritualmente. Y que juntos podamos salir tomados de tu mano, Señor, de esta reunión, preparados para lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Acompáñanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Hermanos, un feliz sábado para todos los que están escuchándonos a través de aquí del Zoom, los hermanos que están en YouTube, los que se están conectando a través de la página de Facebook también de nuestra iglesia sentada aquí en la curva, y dando un saludo a cada uno de ustedes porque estoy seguro que tenemos el deseo de poder pronto congregarnos. Ya recibiremos algunas indicaciones de cómo es la forma en la que tenemos que hacerlo. Sabemos que hay ciertas dificultades hoy en día, cada día es una novedad, pero la mejor novedad que tenemos los cristianos es conocer al Señor. Así que vamos a la palabra del Señor, que es lo más importante. El libro de Mateo, capítulo 4. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4. Y vamos a hablar sobre la tentación de Jesús. Este tema es muy importante porque está contextualizado con lo que hoy en día vivimos y nosotros tenemos que abrir los ojos a lo que la Escritura nos dice hoy. Dice, y esto ocurre después del bautismo de Jesús. Y esto para aquellos que están estudiando la Biblia y que quizás tienen el deseo de entregar su vida a Cristo, pero también tienen, a veces tienen una seguridad de que no les va a pasar absolutamente nada, de que en la experiencia espiritual el acercarse a Cristo significa de que no vas a ser probado ni tentado. De todo lo contrario. El primero que demostró que después de haber sido bautizado fue tentado fue el mismo Jesús. A quien le vino los primeros problemas fuertes fue a Cristo. Después de su bautismo y cuando se escuchó notoriamente la voz de Dios que dijo, he aquí, este es mi hijo amado en quien yo tengo puesta toda mi complacencia, nos lleva después al capítulo 4 del libro de Mateo. Entonces fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu. Una pregunta, ¿qué padre, qué persona que ama a sus hijos podría dejar que su hijo se quede solo en el desierto? Hace un tiempo atrás escuché una noticia de una pareja japonesa que tuvo a bien salir de paseo, pero tenía una criatura muy pequeña, una criatura de menos de 8 años, que estaba haciendo alboroto en todo el viaje y los padres no eran de soportar tanta indisciplina. Así que el padre detuvo el auto, muy enojado, bajó a su hijo del auto, que estaba frente a un bosque, y dijo, aquí te vas a quedar hasta que cambies tu manera de pensar y tu forma de actuar. Y vamos a venir por ti en un momento. Así que salieron en el auto, dejaron al niño solo ahí en el bosque, y ellos se fueron con el auto, habrán avanzado algunos kilómetros, para después volver. Pero cuando regresaron, no encontraron al niño. El niño se había profundizado dentro del bosque, enojado, quizás preocupado, quizás con la curiosidad de la niñez, y se profundizó todo lo más que pudo en el bosque hasta que literalmente se perdió.
se oscureció, los padres ya no podían continuar la búsqueda, así que fueron a buscar a las autoridades para pedir ayuda. Entre todo ese tránsito entre ir y buscar y ir y pedir ayuda, el tiempo transcurrió y el niño se perdió más dentro de ese bosque. Pasaron casi 2 días hasta que pudieron ubicar al niño. Y cuando lo encontraron con bastantes signos de picaduras de insectos, de haberse rasguñado con todas las plantas que encontraba a su alrededor, signos de deshidratación, porque estaba muy nervioso, todas las cosas que pasaron y no podía tomar el agua que él quería, y muy mal. Cuando el niño vuelve a encontrarse con los padres, la actitud de este niño japonés fue inclinar la cabeza con bastante vergüenza y con miedo y diciendo lo siguiente: papá, nunca más lo voy a volver a hacer, nunca más me voy a portar mal, no quiero hacer lo mismo otra vez. Esta actitud a nosotros nos parece y es correctamente razonable, queda totalmente ilógica la del padre, de abandonar un niño, eso no se hace. Pero aquí vemos que Dios abandona a su hijo. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería el motivo? Por eso el estudio de esta palabra, de esta mañana, tiene que ver en la palabra de Dios algo muy profundo que nos gustaría que analicemos. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, deliberadamente Dios permite que Jesús fuera tentado por su archienemigo en condiciones desiguales, en el desierto. Por ahí hay algunos que dicen, claro, Jesús pudo vencer todo porque era el Hijo de Dios. Pero recuerden que Jesús había pasado, según lo que dice la Escritura aquí, 40 días y 40 noches de ayuno. Es decir, físicamente, él estaba débil. Se acercó al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios. Quizás estas son las tentaciones que también nosotros hemos de experimentar o experimentamos en nuestra vida al día de hoy. En este caso Jesús les dice, él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante aquí que el tentador le hace una pregunta que aparentemente es bastante sencilla. Dice, si eres hijo de Dios. Cuando nosotros éramos más pequeños, quizás cuando teníamos 3, 4, 5 años en la escuela, los niños más bravucones siempre molestan a los niños en general y les dicen, cuando el niño anda a quejarse a la profesora, le dicen, eres una niñita. No sé si le habrá pasado en el tiempo de ustedes, pero a veces sucede, ¿no? Eres una niñita cuando un varoncito, y el varoncito quizás iba delante de la maestra a decir, yo no soy niña, yo soy un hombre, yo no soy niña. No tenía él que decir eso, ¿sí? Porque naturalmente era varón. Sin embargo, las palabras tienden a confundir o tratar de conseguir cierto objetivo. Satanás muy hábilmente le dice, si tú eres hijo de Dios. Y una pregunta, ¿Jesús tendría el poder de convertir esas piedras en pan? Creo que sí lo tendría. Pero aquí Jesús dijo, mire, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para mí más importante es lo que dice Dios que lo que digas tú. Porque Satanás utiliza palabras para confundir, palabras para engañar, porque ese es un hombre engañador, usurpador, estafador. Él respondió y dijo, entonces el versículo 5 dice, el diablo lo llevó a la santa ciudad. Interesante la capacidad del enemigo de poder transportar incluso al mismo Hijo de Dios de un punto A a un punto B. Eso es para que veamos que Jesús también estaba exponiendo su humanidad como cualquiera de nosotros. Es decir, que Satanás también podría haberlo golpeado o otras cosas más. Satanás lo llevó ahí, a ese lugar, a la santa ciudad, y lo puso sobre el pináculo del templo, sobre la parte más alta, sobre el punto más alto de este lugar. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo,
pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Son dos veces en las que Satanás aquí muestra su afán por querer demostrar su divinidad. Pero Jesús estaba muy seguro de quién era. Por lo tanto, no tenía nada que demostrar. Lo único que estaba demostrando era que estaba sometido voluntariamente a la obediencia de Dios, al designio divino. Otra vez el diablo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Es muy simple. Tienes todos los reinos del mundo. Tienes todo lo que has venido a buscar. Tienes todo lo que has venido a salvar y yo me retiro de este planeta. Te lo entrego en tus manos. Simple, renuncio a todo y te lo entrego. Pero hay una condición. Te lo voy a dar si postrado me rindes adoración. Hoy en día, muchas personas, por menos que eso, se doblan las rodillas para servir a otros intereses. Son capaces de vender su honestidad por ganar unos centavos más. Son capaces de vender su fidelidad con tal de disfrutar algún momento de placer fuera del vínculo sagrado del matrimonio. Son personas que son capaces de cambiar su opinión o sus palabras simplemente porque no les conviene. Entonces Jesús le dijo, y una respuesta bastante contundente, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración, el servicio, solamente debe ser dedicado a aquel. Evidentemente, solamente a Dios. Como Cristo era seguro que es Dios, entonces no podía dar ninguna adoración aparte de Él. ¿Por qué? Porque hacerlo sería reconocer que había un poder superior a Él, y no lo había. En una de las meditaciones que voy a tocar en alguno de estos días de la semana, habla de historia de un soldado japonés que estuvo en una isla ahí en el Pacífico. Y cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, cuando pasa todo este gran problema, él fue puesto allí, en esta guerra, y fue puesto y se le dio una indicación. Se le dio dos órdenes bien claras. Se le dijo a él, no abandones tu puesto y no vayas a hacer el famoso harakiri, que era el suicidarse en caso de deshonor. No lo hagas, fue una indicación de su superior, y espéralos aquí. Pasaron más de 30 años en esa isla, este hombre y sus dos compañeros. Uno de ellos desertó, se fue, se escapó y se fue a la ciudad y desapareció. El otro esperó como 15 años con el otro. No pudo esperar más. Así que le dijo, he recibido noticias que la guerra terminó. Y el otro, este soldado japonés, Hiro, si mal no recuerdo su nombre, le dijo, yo recibí órdenes superiores y las órdenes superiores que recibí solamente pueden ser cambiadas por un superior. Así que el otro soldado también se fue y solamente quedó él y quedó 30 años en su puesto de combate. La guerra había terminado hacía 30 años y él seguía con el fusil como el primer día, impecable. Las ropas y los uniformes naturalmente se habían desgastado, así que las habían remendado a tal punto que eran más remiendos que uniforme. Pero el uniforme estaba impecable, siempre limpio, siempre todo en orden, listo para dar guerra. Es más, durante todo ese tiempo mataron a casi 30 personas que intentaron llegar a las ubicaciones, pero era la gente del poblado. Tanto que la gente venía y le decía, la guerra terminó, no tienen que hacer esto. De los aviones lanzaban propagandas diciendo que la guerra había terminado,
y ellos leían los documentos y decían, este documento es engañoso, esto debe ser contrainteligencia. No podemos creer esto a menos que venga de una orden de un superior. Tanta fue la insistencia que la evidencia de que este hombre vivía en esta isla, que un estudiante japonés fue a buscar algunas cosas interesantes. Fue a buscar al famoso hombre de las nieves, ¿no? al Yeti. Fue a buscar un oso panda, y en su lista también decía que había que buscar a este soldado Ajiro. Hay que encontrarlo, como decir, cosas que no lo vas a encontrar. Son cosas raras. Pero lo que sí pudo encontrar fue Ajiro. Y cuando su compatriota le dijo que la guerra había terminado, él se resistía. Entonces él dijo, la única manera que yo deje mi puesto es si un superior viene y me lo dice. Así que con esta información, este estudiante peculiar llega a Japón, informa al ejército, el ejército busca a un superior de la época y lo envía a la isla. Y cuando van a la isla y encuentran al superior y lo identifican, él hace el saludo marcial que tenía que hacer. Aquí estoy, y le dice, soldado, la guerra ha terminado, volvamos a casa. Regresó a casa, regresó firme. Cuando llegó a Japón, él no imaginaba lo que estaba por ver. Habían pasado 30 años, edificios grandes, todo enorme, toda una cosmópolis de la que él ya no podía acostumbrarse, tanto así que terminó yendo a vivir a Brasil. Y ahí pudo criar ganado, que era lo que él más le gustaba. Pero entrenó por mucho tiempo en asuntos de supervivencia a muchos japoneses. Él decía lo siguiente, yo no puedo contradecir órdenes. La orden de un superior fue esta, y la única manera es que una orden de otro superior pueda cambiarla. La orden que Dios tenía era contemplar su misión y realizar su obra. Es por eso que Jesús no cuestionó ir al desierto. Es por eso que él sabía que tenía que enfrentar las más duras pruebas delante de su enemigo de todas las épocas. Y dice aquí algo grande. Dice el verso 11, entonces el diablo lo dejó y vinieron los ángeles y le servían. Jesús se bautizó, experimentó estas pruebas muy duras porque estaba débil físicamente. Él quería rescatar a la humanidad, pero no era la forma en la que estaba presentándole el enemigo. Y también fue cuestionada fue utilizada la Biblia como un objeto de cuestionamiento. El mismo diablo utilizó la escritura para tratar de confundir o tratar de insinuar cómo deberían ser las cosas. En este tiempo, los cristianos también estamos expuestos a una situación muy similar. Incluso, decía toda la gente, nos dice que si Jesucristo pudo vencer como humano, fue para que nosotros también pudiéramos entender que el diablo puede ser vencido cuando el ser humano se somete a Dios. Cuando se somete al poder del Señor, es capaz de vencer en su humanidad, al igual que Cristo lo venció. Es por eso que Satanás se queda muy cuestionado y usted debería preguntarse, si él tiene tanto poder y autoridad como él considera que tiene, y él no tiene un dominio absoluto, déjenme decir eso, él no tiene un dominio absoluto en tu vida. Él no puede dominar absolutamente al ser humano. Por eso, intenta cautivar la mente, el corazón, con cosas que quizás el ser humano pretende. En este tiempo de tanta influencia, a veces en internet, en la moda, en todo lo que se viene atrás de todo ello, el conocimiento, hay muchos jóvenes y muchos adultos que se han dejado llevar por estas cosas y prefieren buscar lo material, sus blancos materiales, pero no piensan casi en ningún momento de buscar al Señor. Se postran constantemente ante el trabajo, se postran constantemente a la situación, se postran constantemente ante las influencias del mundo y después se preguntan por qué espiritualmente no sienten nada, por qué creen que no están creciendo. Incluso tienden a cuestionar las cosas que se hacen en la iglesia, porque esos son los engaños satánicos. Tratar de ver que las cosas no están bien. Ojo, no estoy diciendo con ello que no haya errores que corregir. Mientras haya seres humanos dentro de una iglesia, siempre van a haber errores humanos, no de Dios.
Pero nuestra mayor tentación, quizás la tentación que el ser humano tiene, es tratar de salir a la vida sin haber buscado al Señor. La mayor tentación que el ser humano puede experimentar es intentar buscar salvar a otros sin haber tenido un momento especial de comunión con Dios. La otra tentación que podemos tener como cristianos es tratar de estar nosotros solos conociendo la palabra y llenándonos de Cristo, cuando hay mucha gente que no conoce del Señor y está pereciendo en la total ignorancia de Cristo, teniendo al lado una persona. Es como buscar una medicina y tener la farmacia al lado de la casa y no ir. ¿Entiendes? Ahora, si estás esperando que el farmacéutico salga y te diga lo que tienes que hacer, él te va a decir cuál es la receta. La receta clave para nuestra vida es una vida de comunión con Cristo, una vida de testificación con Cristo y una vida de compromiso con la verdad. Cuando uno tiene ese compromiso, hace. Cristo aceptó sufrir porque el Espíritu de Profecía dice que su camino, el camino que él veía, era un camino manchado de sangre, desde el comienzo hasta el final. Él nació en esta tierra para morir y desde que nació sabía lo que iba a acontecer. Quizás en nuestra vida no sabemos a dónde vamos porque no sabemos cuál es o no queremos aceptar cuál es nuestro destino final. ¿Cuál es nuestro destino final, mis queridos hermanos? Ustedes lo saben bien. Nuestro destino final no es esta tierra. Nuestro destino final es la patria celestial. Yo pregunto, en tu diario caminar, ¿en qué parte de ese camino crees que te encuentras? ¿En la línea de salida? ¿A medio camino? ¿Te encuentras pasando algunos obstáculos? ¿O ya crees que estás a puertas de poder llegar a ese lugar? Ojo, ese lugar lo recibiremos cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra y veamos la nueva Jerusalén descendiendo del trono de Dios como una novia maravillosa para encontrarse. Y nosotros poder encontrarnos, ¿no?, en ese lugar, disfrutar de esas bodas maravillosas que el Señor ha a permitir para sus hijos. Pero para eso primero tenemos que pasar pruebas. Las pruebas de este tiempo tienen que ver con comunión y obediencia a Jesús. Una pregunta, quizás sea una pregunta muy frontal, que las que estamos transmitiendo ahora. ¿Cuántas personas han conocido de Cristo por ti durante estos días? ¿Cuántas personas han conocido de Cristo, del Evangelio, de la verdad de ti hace unas horas? Quizás una, quizás dos, quizás tres. Algunos decimos, pastor, pero yo envío mensajes para todo el mundo, envío fotitos y envío recuerditos lindos de feliz sábado y amén y todo. Querido, eso es parte de, pero no es la única manera. Así que yo quiero animarlos, hermanos, a que podamos tener una comunión tan estrecha que en medio del desierto, ahí donde se lucha los dos poderes, recuerden que en el desierto se ponían ahí dos fuerzas muy grandes, el poder del mal y también se manifestaba el poder de Dios. Fue en el desierto donde Moisés encontró esa zarza ardiente. Y ahí en ese desierto fue donde el Señor le habló y le dijo, quita las sandalias de tus pies porque este lugar es santo. Porque en el desierto de nuestra vida es donde nosotros definimos a quién hemos de seguir. Si al enemigo de Dios o a Dios. Y seguramente nosotros tenemos que tener definiciones claras en nuestra vida el día de hoy. Definir a quién servir. Fue en el desierto que Israel también tuvo que definir a quién iban a servir. Fue en el desierto que Josué le dijo a su familia, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes que quieren volver a los tiempos pasados, atrás de sus dioses, a la idolatría y al paganismo, vayan, son libres de hacerlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nosotros decimos que amamos a Cristo, que queremos estar con Dios, que nuestra vida debe ser y consideramos que Cristo es lo mejor para nosotros. ¿Pero en qué nos estamos concentrando? En discusiones. Nos estamos concentrando en peleas que quizás hasta teológicas, que de eso no se ha obtenido nada nunca. Quizás nos concentramos en los errores de los demás y no nos concentramos en el Señor.
deberíamos concentrarnos en el Señor. La persona que se concentra en Cristo sabe hacer varias cosas. Le vamos a dar un diagnóstico, así como del COVID, que hay todo, dolor de cabeza, esto. Una persona que se encuentra con Cristo sabe lo que tiene. Capacidad de perdonar. 2, tiene capacidad de encontrarse con Cristo cada mañana. 3, entiende que las órdenes de Cristo son dadas por amor, así que es capaz de irse a cualquier parte del mundo para servirle. Dios es más importante que sus propios problemas. 4, mira a los demás con amor. 5, se equivoca, pero pide perdón. Eso es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es que no se equivoque. Un hijo de Dios es aquel que se equivoca intentando hacer las cosas para Dios. Y otra cosa más, el tiempo que tú pasas con Cristo. Hay muchos jóvenes y muchos adultos que pasan más tiempo en el hospital que con Jesús. Hay muchos jóvenes y muchos adultos que pasan más en el gimnasio que con Cristo. Uno dice, ven, hay un video, van a un gimnasio y dice, para tener los músculos y tener un cuerpo sano, tengo que practicar tantas horas de deporte, y toman medicinas, toman esto, hacen ejercicios, se nutren físicamente, y el resultado, tienen un cuerpo fuerte, un cuerpo sano, pero no dedican el mismo tiempo para su comunión con Dios. Y hay muchos cuerpos sanos en el mundo que se están perdiendo de conocer a Cristo y se están perdiendo y se están quitando hasta la vida, porque no tienen a Cristo. Lo mismo pasará. Satanás es muy hábil de ofrecernos el mundo con tal de olvidarnos de Cristo. Y ante esos ofrecimientos a veces somos deslumbrados. Oh, un mejor trabajo. Pastor, por favor, deme permiso para trabajar los sábados, aunque sea mediodía. Y después veremos, el Señor me va a bendecir, yo voy a bendecir la iglesia con los bienes. No, hermano, tu dinero perezca contigo, porque la obediencia es primero que el sacrificio. La obediencia es lo que el Señor está pretendiendo hoy en día de sus hijos. Que sus hijos seamos consecuentes con la verdad, amorosos unos con otros, y sobre todo que podamos entender que hay una misión más importante. Si Jesús pasó 40 días contemplando cuál era su misión, ¿cuántos días tú has contemplado cuál es tu destino final? ¿Cuántos días tú has contemplado qué pasará cuando ya no haya fuerzas en tu cuerpo para cumplir la misión? ¿Qué has hecho? Y esto no es una llamada de atención, porque una llamada de atención es como que te tiren de las orejas. Y aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de repensar. Decían por ahí algunos, es momento de recristianizar a los cristianos. Porque los cristianos hemos perdido, quizás, estoy generalizando, nuestro sentido de servicio, nuestro sentido de anunciar el evangelio, y a veces nos es más fácil dedicarnos a hacer hermosas actividades que son loables y tienen resultados lindos, pero nos hemos olvidado de servir a Cristo con Cristo, de estar con Cristo cuando salgo de mi casa, de estar con Cristo cuando voy a comprar el pan, de estar con Cristo cuando voy a ir a comprar mi ropa, a estar con Cristo cuando voy al banco, a estar con Cristo cuando voy al médico. Señor, permite que este hombre me dé la receta adecuada, úsalo, Señor. Quiero estar con Cristo cuando estoy con mi esposa, con mis hijos, para no equivocarme en mis palabras y mi proceder. Quiero la paciencia de Cristo. Cristo creo que fue muy paciente y tan paciente que permitió que Satanás lo tentara 3 veces. Le escuchó sus argumentos, pero cada argumento que el enemigo presentaba fue destruido por Cristo en un santiamén, con la misma palabra. Satanás se fue. ¿Por qué Satanás no hizo más? ¿Por qué Satanás no atentó contra la vida de Jesús en ese momento? Porque él no tiene el dominio absoluto. Él pretende hacernos sentir que él tiene el dominio absoluto de este planeta y no lo tiene, porque si lo tuviera, ya estaríamos todos, ¿qué creen? Bajo tierra. Él no tiene el dominio. Por eso va a hacer todo lo posible para hacerte perder el control, hacerte perder la esperanza. Te debilita físicamente, te debilita emocionalmente,
te debilita familiarmente, hasta el punto que tú digas, creo que con todo lo que me está pasando, ya no voy a poder resistir más y me rindo a la tentación. Querido hermano, querida hermana, te suplico en el nombre de Jesucristo, mira a Jesús, mira la palabra, arrepiéntete de aquellas conductas que quizás no te están llevando a hacer absolutamente nada. Algunos me dicen, pastor, pero yo oro, estudio la palabra, predico, pero me siento vacío. ¿Qué me falta? Jesús. Has orado como una mala repetición. Has leído la Biblia de manera superficial. No has entendido que Cristo está a tu lado. Y cuando no lo entendemos de esa manera, perdemos un tiempo valioso que quizás no lo vamos a poder recuperar. Hoy el Señor permita que entendamos que las tentaciones las vamos a tener todos. Si el santo de los santos fue tentado, nosotros que somos imitadores suyos, vamos a ser tentados en nuestras emociones, en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica, en nuestra vida emocional, en nuestra vida física, en todo, porque no podemos separarlo, pero por todas esas cosas, por todas esas avenidas, va a tentarnos. Algunos dicen, pastor, en medio de esta circunstancia tan difícil, veo que mi economía está siendo mermada, ¿cómo puedo hacer para ser fiel a Dios? Muy sencillo, siendo fiel. Siga siendo fiel a Dios. En lo mucho o en lo poco que usted pueda recibir, siga siendo fiel a Dios, porque la fidelidad se prueba bajo fuego. He orado a Dios por esta enfermedad y nunca he tenido respuesta. Ahí está la respuesta de Dios. Tienes que seguir orando más, tienes que seguir confiando más en el Señor. Señor, yo oro por mi esposo, mi esposa, 30, 40 años para que ellos puedan encontrar al Señor y no aceptan. Usted tiene que insistir, tiene que seguir, tiene que ser fiel al puesto que Dios le dio. Dios jamás daría una orden en la cual Él no estaría atrás para que esa orden pueda ser cumplida. El Señor dijo y le delegó a su pueblo, id por todo el mundo, enséñenle las cosas que os he enseñado, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vayan a toda etnia, a toda tierra, a todo grupo humano. Los discípulos no se preguntaron, Señor, ¿y con qué presupuesto lo vamos a hacer? Señor, ¿y cómo vamos a ir en barco? ¿Qué idiomas hablarán estas personas? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Y si nos arrestan, y si terminamos en cárcel o apedreados o decapitados, ellos no preguntaron absolutamente nada. Ellos obedecieron. En este tiempo, el Señor nos está llamando a obedecer. Y una vez se los dije y se los vuelvo a repetir. Uno puede obedecer sin amar. Sí. Tenemos un trabajo, tenemos algo que hacer y a veces lo hacemos como que tienes que pagar, ¿no? Cuando llegan los recibos de energía eléctrica, de agua, tú no vas obedientemente antes del vencimiento. Yo voy porque si no me cortan, yo voy porque si no me aumentan en la multa, así que yo voy a pagar. Y lo haces no porque ames a estas instituciones, lo haces porque tienes que hacerlo. Se puede obedecer sin amar, pero ojo, no se puede pretender amar a Dios y no obedecer. Usted tiene que obedecer al Señor, porque hay algo importante que el Señor ha preparado para ti. Desde antes que tú pudieras respirar o hayas visto la luz de este mundo, el Señor ya te había amado. Desde antes que tú pudieras dar tus primeros pasos, Él ya había caminado por ti. Desde antes que tú hayas podido decir perdón, Él ya te había perdonado. Lo único que quiere escuchar son esas palabras que salgan de tus labios día a día. Señor, yo te amo. Señor, yo te necesito. ¿Qué es lo que quieres, Señor, que yo haga? Poner primero los planes del Señor antes que los míos. No pretender ser un cristiano solitario, que yo solo voy a salvar el mundo. Es imposible. Nosotros todos tenemos que estar unidos para poder llevar un mensaje del Evangelio a través de nuestro ejemplo. Y ese ejemplo nos va a costar. Nos va a costar tiempo. Quizás lo que nos está faltando es un ayuno. Pero no un ayuno solamente de alimentos, porque es fácil quitarse el alimento. Estoy hablando de un ayuno de nuestras emociones. A veces nos preocupamos siempre del mismo problema. Quizá un ayuno de las tecnologías, ¿no?
A veces estamos solo con el aparato contestando, recibiendo cosas que a veces no llaman la atención, que no edifican. Hermanos, no seamos meros reflectores. A veces recibimos tanta información, estamos infoxicados de estas cosas, que no nos da tiempo ni siquiera de leer una sola cosa, que es la palabra. A veces el diablo también utiliza herramientas que pueden ser positivas para apartarnos de algo muy sencillo que es la escritura. Hermano adventista, vaya a la Biblia. Hermano adventista, lea su lección. Hermano adventista, no, es que la lección me la llegan de vía electrónica. Qué bonito, muy bien. Pero en el mismo celular donde ves noticias de muerte, de destrucción, estás viendo también la lección esa. Y después te llega un mensaje y te olvidaste la lección. Toma tu tiempo, las primeras horas de cada mañana para encontrarte con Dios. Las últimas horas de cada día para entregar tu vida a Cristo. Las horas de la mitad de la mañana para decir, Señor, hasta aquí hemos resistido. Si hemos nadado la mitad del camino, podemos llegar a nadar la otra parte. Señor, quiero estar contigo. Y cuando termine el día, no vas a decir la triste oración, Señor, perdona todas mis ofensas. He querido ser bueno, pero lo único que he hecho es errar y he cometido errores. No, tu oración va a ser, gracias, Señor, porque hemos podido vencer. Gracias porque ha sido un día que he permanecido a tu lado siempre. Me han golpeado, me han dado de palo y palo en la vida, pero he permanecido fuerte, Señor, a tu lado, porque tú has estado conmigo. Tu promesa se ha cumplido en mí. El Señor podría haber llamado ángeles para que le eviten encontrarse con Satanás. Hay algo que el Señor no puede evitar, que te encuentres con el mal. Porque si no, estaríamos jugando una regla desigual. En la guerra siempre hay heridos. Las balas corren de un lado para otro. Pero el Señor nos dio una armadura que está en Efesios. ¿Recuerdan esa armadura? La armadura de la fe. Esa armadura que ningún cristiano debe atreverse a salir sin armadura. Hoy salimos a las calles, nos vamos a alguna actividad y siempre usamos la famosa mascarilla. El cristiano no puede salir a luchar al enemigo sin antes haberse puesto algo bien clave, algo necesario. Todo lo demás es necesario, pero hay algo que tenía que ponerse. El yelmo de la salvación, ¿dónde se pone? ¿En qué parte del cuerpo? Y eso es diario. Señor, he sido salvado por tu gracia. No puedo tener temor, no puedo tener miedo, no puedo tener desconfianza, no puedo sentirme derrotado o abatido. No puedo estar lloriqueando todo el día mis tristezas, porque he sido salvado por tu gracia. Señor, utilízame hoy en tu servicio. Aunque mis hermanos, incluso de mi propia iglesia, mis hermanos de la fe, hablen mal contra mí, yo debo seguir firme. Porque si no, no voy a ser ningún buen ejemplo. Yo les pido en esta mañana, al momento de hacer nuestra oración final, que pidamos que Cristo tome realmente el control de nuestra vida. Somos muy débiles y necesitamos de su palabra. El Señor nos dice que Él multiplicará las fuerzas de aquel que no tenía ningunas. Jesús, después de 40 días, no tenía fuerza física ninguna, pero la fuerza que venía de Dios era la que salía de la boca de su Padre. Palabras que tenían poder y palabras que hasta el día de hoy tienen poder de cambiar nuestro mundo. En este momento quiero hacer una oración especial para que el Señor nos utilice como mensajeros, para que el Señor nos utilice como personas que puedan trasladar su palabra sin temor. Aunque el mundo a nuestro alrededor se caiga en 1000 pedazos, el Señor es fiel en su promesa y Él jamás nos dejará ni nos abandonará. Quiero invitarles en esta mañana a poder, pedirle al Señor algo muy especial. Señor, donde tú me lleves, en el medio del desierto de mi vida, sé que tú estarás conmigo. Aunque el diablo me tiente y aunque ande por valle de sombra y de muerte, sé que tú estarás conmigo. Aunque haya incomprensión en las personas que yo quiero amar, puede ser mi familia, mi esposa, mi iglesia. Señor, sé que tú estarás conmigo y no me vas a dejar solo. Que esta mañana el Señor nos utilice a todos en su servicio. Y no olvides, si Jesús viniera hoy,
es algo que yo siempre escuché de niño. Cuando tenía la edad de mis hijos, entre 8, 6 o 7 años, había hermanos llenos de fe que subían al púlpito y decían, ¿y si Cristo viniera hoy? Y yo sentado en una larga banca de una iglesia de más de 300 miembros, miraba hacia el púlpito y yo veía a Jesús viniendo. Y decía, si Cristo viniera hoy, yo sería un niño y no he hecho mucho. Quizás es lo que pensaba, y Jesús me decía a mí, tranquilo, todos tienen algún momento en que van a servirme. De muy niño iba a la iglesia y hacía poesías, ¿no? Las poesías que me daban para aprender, las aprendía. Dios me dio una memoria muy especial en la niñez y todo lo que aprendí hasta el día de hoy no se me ha borrado de la cabeza. El Señor me dijo lo siguiente, ¿no? Y no estoy hablando ni de profecías ni de nada, sino que su palabra nos puede decir a nosotros en cualquier momento su voluntad. Primero, que me amaba. Segundo, que tenía una misión para mí. Tercero, que tengo que ser un instrumento. Cuarto, que iba a sufrir por él. Quinto, que después nos encontramos en su casa en el cielo. Entonces, yo me quedo con la quinta, porque todo lo demás lo voy a tener que hacer. Pero la quinta es la más importante, que tenemos que encontrarnos en la casa de nuestro Padre. El resto, tienes la necesidad de hacerlo, porque es clave en la vida. Pero el quinto debe ser tu motor, tu motivación, tu objetivo. No esta tierra que se va a destruir, no estos sueldos miserables que podemos recibir para poder subsistir en este mundo, no el cariño efímero de esos juguetes y esa ropa que se rompe y se destroza y después la estamos tirando en el tacho, no esos alimentos que ahora ni alimentos son, que lo que comemos parece que es agua con algún material que no tiene ningún sabor. Este mundo hace mucho tiempo que dejó de ser nuestro hogar. Nuestro hogar es el cielo. Si hoy te sientes en ese desierto, si hoy te sientes en esas indecisiones, quiero decirte una cosa, Cristo viene pronto. Tienes que tomar decisiones. Tienes que ordenar aquellas cosas en tu vida. No por temor a morir, sino por el temor a vivir sin Cristo. Porque para el cristiano que ama a Cristo, el morir es ganancia. El cristiano jamás pierde, porque incluso su muerte es sinónimo de esperanza. Algún día, no muy lejano, el que ha de venir vendrá y no tardará, dice su palabra. Y aunque este mundo se oponga de todas maneras a tratar de que se escuche su voz, la voz del Señor se escuchará y los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos reunidos juntos con ellos, con nuestros seres queridos, para no separarnos jamás. Cuando Cristo pasó la tentación ahí en el desierto, Él analizó todo esto y dijo, sí, vale la pena pasar todo esto para que mis hijos al final sean felices, yo lo haré. Y Jesús lo asumió. La pregunta es, ¿lo asumirás tú también? Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias porque a través de este texto que hemos leído, de tu palabra sagrada, nos has demostrado que tú luchaste con el enemigo solamente con la Escritura. Solamente tu mente, que estaba cautivada por la palabra de Dios, pudo responder la inquisición, la forma inquisitoria de este enemigo. Y Señor, venciste, saliste victorioso. Después de esa gran prueba, los ángeles del cielo descendieron y te dieron de alimentar y te curaron, te sanaron y te sirvieron. La finalidad, Señor, es que ahora nosotros queremos servirte en esta tierra. Queremos ser instrumentos tuyos, instrumentos imperfectos que requieren ser pulidos, pero queremos ser instrumentos en tus manos. Pedimos, Señor, tu bendición, aunque no la merecemos. Queremos tu amor, porque tú lo derramaste en la cruz del Calvario. Queremos, Señor, tener la oportunidad de poder mirar a tus ojos y sentir constantemente que tú estás en nuestra vida. Padre, te pedimos perdón si hemos obviado lo más importante, de buscarte cada mañana, de mirar, Señor, tu rostro, de mirar la Escritura, de saber que tú eres el centro de nuestra vida. Y, Señor, de hoy en más,
utilízanos a todos como misioneros en tu causa. No hay excusa, no hay limitación. Debemos estar firmes en el puesto, porque para eso, Señor, tú viniste a esta tierra, para buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy, Señor, gracias te pedimos, gracias te damos por habernos encontrado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, que tengan un feliz sábado. Dios los bendiga. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus